¿Alguna vez te has despertado en medio de la noche con el corazón acelerado, sintiendo una presencia oscura en la habitación, como si algo invisible te observara desde la esquina? No es un simple susto. No es solo tu mente jugando contigo. Para muchos hijos de Dios, estas experiencias se repiten como un eco silencioso en la madrugada. Te acuestas en paz, pero algo cambia en la oscuridad. De repente, el ambiente se vuelve denso, el aire pesa, sientes que no puedes moverte, y cuando intentas orar, las palabras se quedan atoradas en la garganta. Quizás tú también lo has vivido. Esa lucha invisible entre querer gritar Jesús y sentir que algo intenta silenciarte. Esto no es una exageración ni una leyenda urbana. La Biblia es clara: vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. 1 de Pedro 5:8. Y aunque muchos prefieren ignorarlo, la realidad espiritual no se apaga cuando cierras los ojos. De hecho, en la madrugada es cuando el alma está más vulnerable, cuando la mente baja sus defensas y el enemigo busca sembrar miedo, culpa o confusión para quebrantar tu fe desde adentro. No lo hace con gritos, lo hace con susurros oscuros en medio del silencio. Quizás te has dicho a ti mismo: fue solo una pesadilla, pero en lo profundo sabes que no fue así. Hay noches que no se olvidan, porque dejan marcas en el alma, no en la piel. Noches en las que la luz parece distante, y la oración se siente como si rebotara contra un muro invisible. Y ahí es donde muchos creyentes, sin darse cuenta, empiezan a vivir con miedo, resignándose a que esas cosas pasan, sin entender que no fueron llamados a resistir con temor, sino a vencer con autoridad. Este video no es para asustarte, es para equiparte. Hoy vamos a abrir los ojos espirituales y entender por qué ocurren estos ataques nocturnos, cómo discernirlos, y sobre todo, cómo vencerlos con las armas que Dios ya te dio. No se trata de rituales extraños, sino de recuperar tu posición como hijo de luz, cubierto por la sangre del Cordero y vestido con la armadura espiritual. Quédate hasta el final, porque allí te compartiré una oración poderosa y específica para sellar tus noches con la paz de Dios y cerrar las puertas que el enemigo ha usado para atacarte. La oscuridad no tiene poder sobre la luz, pero solo si decides encenderla. La mayoría de los ataques espirituales nocturnos no comienzan con un estruendo, comienzan con un susurro. Una inquietud pequeña que pasa desapercibida, una puerta espiritual que se deja entreabierta. Y cuando llega la noche, ese espacio abierto se convierte en terreno de invasión. Por eso la madrugada es un momento tan estratégico. El cuerpo está relajado, la mente desarmada, y el espíritu, muchas veces, dormido también. En ese estado de vulnerabilidad, el enemigo busca infiltrarse con tres armas principales: miedo, confusión y acusación. Miedo para paralizarte, confusión para robarte la claridad espiritual, y acusación para recordarte cada error como si fueras indigno de clamar a Dios. No es casualidad que muchos relaten la misma secuencia: un ambiente pesado, una sensación de inmovilidad, sombras en la habitación, dificultad para pronunciar el nombre de Jesús, o incluso la sensación de que algo se sienta sobre el pecho. Esto no es un fenómeno aislado, es un patrón espiritual que apunta a una sola cosa: oprimir la fe en el momento más íntimo del ser humano. La noche no solo es física, representa el territorio donde la luz es probada. Es allí donde tu confianza en Dios se enfrenta directamente a las tinieblas. Y aquí es donde muchos se confunden, piensan que porque son cristianos, estas cosas no pueden ocurrirles. Pero la Escritura no dice que no habrá ataques, dice que tenemos armas para vencerlos. Efesios 6:12 recuerda que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ignorar esto es como apagar la alarma mientras el ladrón entra por la ventana. No se trata de temer, sino de discernir. ¿Alguna vez has sentido que en medio de la noche, tu fe titubea más que en cualquier otro momento del día? Déjalo en los comentarios. Quiero orar por ti y acompañarte en esta batalla espiritual. Porque aunque el ataque es real, también lo es el poder de aquel que habita en ti. Cuando la oscuridad toca tu habitación, no está probando tu fuerza, está midiendo tu conciencia de autoridad.
Para entender cómo vencer estos ataques, primero hay que comprender por qué suceden. Nada en el mundo espiritual ocurre porque sí. Cada puerta abierta tiene una causa, y muchas veces, sin darnos cuenta, somos nosotros quienes le damos al enemigo el acceso legal que busca. A veces, es a través de hábitos aparentemente inofensivos, programas que normalizan la oscuridad, música que glorifica el pecado, conversaciones llenas de temor o resentimiento que dejamos sin resolver antes de dormir. Otras veces, son heridas profundas, pecados no confesados, prácticas ocultas que alguien trajo a casa, o simplemente una vida espiritual dormida, sin oración ni vigilancia. Lo que parece pequeño a la vista natural, es grande a la vista espiritual. La noche es el espejo que revela el estado de tu alma. Si tu corazón está cargado de culpa, miedo o desorden espiritual, es más fácil que esos espacios sean aprovechados. Efesios 4:27 dice claramente, ni deis lugar al diablo. Y muchas veces, ese lugar no es físico, es interno. Es una emoción no entregada a Dios, un pensamiento repetido que no se confronta con la verdad, una práctica que se tolera porque no es tan grave. Pero cada rendija emocional es una invitación abierta. También hay casos donde estos ataques se intensifican cuando alguien da pasos hacia Dios. No es raro que personas que comienzan a orar con fervor, a buscar consagración o a cortar con prácticas del pasado experimenten resistencia nocturna. Es como si las tinieblas respondieran a la luz que empieza a encenderse. Y aquí muchos se asustan, pensando que Dios los abandonó, cuando en realidad es la evidencia de que el terreno espiritual está cambiando a su favor. No todo peso en la noche es una condena, a veces es una señal. Una alerta divina para cerrar puertas, para ordenar el alma y afirmar la fe. Porque donde hay brechas, hay oportunidad, pero donde hay santidad, el enemigo no tiene derecho legal. La batalla no empieza cuando cierras los ojos, empieza cuando decides a quién le das acceso a tu corazón. Una de las formas más sutiles en que el enemigo opera durante la noche es a través del miedo. No un miedo natural, sino un temor espiritual que inmoviliza, que hace que incluso el creyente más firme dude por un instante de su autoridad en Cristo. Es ese temor que no tiene rostro, pero que llena la habitación. Ese que no habla, pero que grita en el alma. Cuando una persona experimenta un ataque nocturno, no es simplemente que sienta miedo, es que el miedo se convierte en un ambiente. Es como si una sombra envolviera el espíritu, intentando apagar la luz interior que debería mantenerse encendida aún en la oscuridad. Este miedo tiene un propósito claro, quebrar tu confianza. Porque cuando la fe titubea, el enemigo gana terreno. Es el mismo principio que usó con Adán y Eva, sembrar duda en medio de un entorno seguro. De noche, cuando tu mente no está en modo de defensa racional, esa duda se vuelve más penetrante. ¿Y si Dios no me escucha? ¿Y si no tengo autoridad? ¿Y si esto me supera? Pensamientos que parecen tuyos, pero que son dardos diseñados para debilitarte. Efesios 6:16 habla del escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Esos dardos, muchas veces, llegan en la madrugada. Por eso, el primer paso para vencer el miedo nocturno no es gritar, sino recordar. Recordar quién eres en Cristo, recordar las promesas que no se apagan con la luz del día, recordar que no estás solo aunque todo esté en silencio. El enemigo no teme tus gritos, teme tu convicción. Cuando un hijo de Dios, aún paralizado, susurra con fe Jesús, toda tiniebla retrocede, porque no responde a tu fuerza, sino a su autoridad. Filipenses 2:10 lo afirma, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. La noche no es el fin, es el escenario donde se revela que vos gobierna tu interior. Si es el miedo, la oscuridad avanza. Si es la fe, la oscuridad se disuelve. Otra señal clara de un ataque espiritual nocturno es la opresión invisible que se manifiesta físicamente. Muchos creyentes describen sensaciones intensas que no tienen explicación médica, un peso en el pecho que impide moverse, dificultad para respirar, una parálisis momentánea que les impide gritar o pronunciar el nombre de Jesús, o la percepción tangible de una presencia oscura en la habitación. No es una simple parálisis del sueño, como algunos intentan reducirlo.
hay experiencias que trascienden lo fisiológico y entran en el terreno espiritual. Cuando esto ocurre, no estás viviendo una pesadilla, estás en medio de una batalla que no se libra con fuerza humana, sino con armas espirituales. Lo más desconcertante para muchos es que, aunque saben orar, en ese instante sienten que no pueden. Las palabras se traban, la mente se nubla, y la sensación de indefensión crece como una ola. Es justo ahí donde el enemigo intenta sembrar la idea de que no tienes poder, que estás solo, que Dios no está escuchando. Pero la realidad es otra. En ese momento, tu espíritu no está abandonado, está siendo probado. Como un soldado en la oscuridad, tu fe es puesta a prueba para revelar si está anclada en emociones pasajeras o en la autoridad eterna del nombre de Jesús. También hay quienes sienten como la atmósfera de su hogar cambia repentinamente durante la noche, una sensación de pesadez, sombras que se mueven, ruidos inexplicables o incluso sueños perturbadores repetitivos. Estas manifestaciones buscan una sola cosa: intimidarte para que cedas el terreno espiritual por miedo. Pero cada ataque es también una oportunidad para afirmar tu posición en Cristo. Porque la opresión nocturna no es señal de tu debilidad, es señal de que tu luz es vista en el reino espiritual. La oscuridad no ataca a lo que ignora, ataca a lo que percibe como una amenaza. Frente a esta realidad espiritual, Dios no nos dejó desarmados. Al contrario, nos entregó un arsenal completo para enfrentar cualquier ataque, incluso en la noche más oscura. Efesios 6:13-17 describe la armadura espiritual no como una metáfora bonita, sino como una estrategia real. Tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Cada parte de esta armadura cumple un propósito específico. El cinturón de la verdad afirma tu identidad y cierra la puerta a las mentiras nocturnas. La coraza de justicia protege tu corazón de la culpa que el enemigo intenta revivir en la madrugada. El calzado del Evangelio te da firmeza cuando el suelo espiritual parece moverse. El escudo de la fe apaga los dardos del miedo. El casco de la salvación protege tus pensamientos de la confusión, y la espada del Espíritu, la palabra de Dios, es el arma ofensiva que hace retroceder toda tiniebla. Pero aquí hay una clave profunda: la armadura no se pone solo cuando hay ataque. Se lleva puesta siempre. Muchos cristianos viven desprotegidos espiritualmente, porque se acuerdan de orar solo cuando ya sienten la opresión. La verdadera victoria empieza antes de la batalla. Así como un soldado no se arma en medio del campo de guerra, tú no puedes esperar a sentir miedo para empezar a declarar la verdad. La autoridad espiritual se cultiva en la intimidad diaria, en la oración constante, en la lectura viva de la palabra y en una comunión real con Dios. La noche revela lo que el día construyó. Si durante el día tu espíritu estuvo dormido, la oscuridad lo notará. Pero si tu alma caminó vestida de luz, ninguna sombra podrá dominarla. Porque no es tu voz la que ahuyenta las tinieblas, es la presencia de aquel que habita en ti. Una de las armas más poderosas que Dios nos ha dado para enfrentar ataques nocturnos es la oración. No como un acto mecánico antes de dormir, sino como un escudo vivo que cubre tu alma y tu hogar. Cuando oras antes de cerrar los ojos, no solo estás hablando con Dios, estás levantando una muralla espiritual que el enemigo no puede traspasar. Filipenses 4:6-7 dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz no es un sentimiento pasajero, es una cobertura real que habita donde hay comunión. Orar antes de dormir no es un ritual, es una declaración de autoridad. Es decirle al cielo y al infierno: mi descanso pertenece al Señor. Es cerrar puertas invisibles que podrían quedar abiertas si te acuestas con la mente saturada de preocupaciones, culpa o entretenimiento vacío. Muchas personas, sin saberlo, se acuestan con el alma desordenada, ansiedades sin entregar, pensamientos oscuros, conflictos no resueltos. Y en ese estado, la noche se convierte en un terreno fértil para ataques espirituales. Pero cuando oras con fe, confiesas tus pecados, entregas tus cargas y declaras la palabra, tu habitación se transforma en un altar. Los salmos son una herramienta poderosa para este momento.
El Salmo 4 habla de acostarse en paz y dormir confiado. El Salmo 91 declara la protección sobrenatural de Dios sobre quienes habitan bajo su sombra. Al leerlos con fe, no solo llenas tu mente de verdad, también estableces un ambiente espiritual donde la presencia de Dios es la autoridad dominante. La noche no debería ser un momento de temor, sino de encuentro. Un hijo de Dios, que ora antes de dormir, no se acuesta para huir, se acuesta para reinar. Otra práctica, profundamente efectiva, es declarar la palabra de Dios en voz alta antes de dormir. No es una fórmula mágica, es un principio espiritual. La luz se activa cuando es proclamada. Jesús mismo enfrentó la oscuridad y la tentación con escrito está. Cuando declaras versículos con convicción, no estás repitiendo frases vacías, estás estableciendo la autoridad del reino en el territorio donde el enemigo intenta moverse en silencio. La oscuridad no resiste a la verdad pronunciada con fe. Hay poder cuando un hijo de Dios, en la quietud de la noche, declara pasajes como el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No temerás el terror nocturno. Estas palabras no solo fortalecen tu interior, también ordenan el ambiente espiritual. Recuerda, la Biblia no es solo un libro, es espada, escudo y luz. Cada declaración es como encender lámparas en los rincones donde antes había sombras. Muchos creyentes subestiman el poder de la atmósfera espiritual de su hogar. La música que suena, las palabras que se hablan, lo que se permite entrar por los ojos y oídos, todo eso moldea el ambiente. Por eso, declarar la palabra no debe limitarse a una oración rápida, sino a un acto consciente de establecer dominio espiritual sobre tu espacio. Puedes leer en voz alta, cantar alabanzas suaves, reproducir lecturas bíblicas o simplemente proclamar promesas de protección. Lo importante es que la última voz que resuene antes de dormir no sea la del temor, sino la del cielo. La oscuridad no puede habitar donde la verdad es proclamada con firmeza, porque cada palabra de Dios es como un muro de fuego que ninguna sombra puede atravesar. Otra herramienta poderosa que muchos creyentes han redescubierto es la unción con aceite. No se trata de superstición ni de rituales vacíos, sino de un acto bíblico de consagración. Santiago 5:14 habla de ungir con aceite a los enfermos, pero este principio también se aplica para santificar espacios y personas. Cuando un hogar se unge en el nombre de Jesús, se está declarando públicamente: este lugar le pertenece al Señor. No es el aceite en sí el que tiene poder, sino la fe y la autoridad espiritual con la que se usa. Puedes ungir las puertas, las ventanas, la cama o incluso a tus hijos antes de dormir, declarando versículos como Josué 24:15. Yo y mi casa serviremos al Señor. Este acto sencillo tiene un impacto profundo en el mundo espiritual, porque marca límites claros. Es como clavar una bandera en territorio conquistado. Estás diciendo: aquí no reina la oscuridad, aquí reina Cristo. Muchas personas que han vivido opresiones nocturnas notan cambios significativos cuando comienzan a establecer estas prácticas con fe, no como costumbre, sino como ejercicio de autoridad. La unción también te recuerda a ti mismo, quien gobierna tu espacio. Cuando pasas el aceite y oras, no solo santificas tu habitación, despiertas tu espíritu. Rompes con la pasividad y asumes tu rol como sacerdote de tu hogar. Esto tiene un efecto doble. Por un lado, cierra puertas espirituales que estaban abiertas. Por otro, fortalece tu conciencia de autoridad. La oscuridad no teme a las paredes, teme a los hogares consagrados. Porque donde hay consagración, hay presencia, y donde está la presencia, la noche no tiene poder. Sin embargo, ninguna práctica externa puede sustituir la base más importante: una vida de arrepentimiento y consagración constante. Muchas personas buscan soluciones rápidas para detener los ataques nocturnos, pero ignoran que el enemigo se alimenta de lo que no se entrega a Dios. El pecado oculto, los resentimientos no perdonados, las cadenas emocionales no tratadas, todo eso se convierte en terreno fértil para la opresión espiritual. No basta con orar por protección si el corazón sigue dividido. Isaías 59:2 lo dice con claridad: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios.
No es que Dios no escuche, es que hay muros espirituales que deben derribarse primero. Vivir en arrepentimiento no significa vivir con culpa constante, sino con sensibilidad espiritual. Es revisar el corazón cada día, como el salmista que decía: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Salmo 139, 23. Es cerrar ciclos, pedir perdón, soltar cargas, limpiar pensamientos y no dejar que nada quede escondido en las sombras del alma. Porque lo que no se entrega a la luz, tarde o temprano, la oscuridad lo reclama como suyo. La consagración es como mantener encendido un fuego interior que ahuyenta cualquier tiniebla que intente acercarse. Cuando decides vivir de forma íntegra, vigilante y conectada a la presencia de Dios, tu habitación deja de ser un campo de batalla y se convierte en un lugar de reposo espiritual. Es aquí donde muchos creyentes redescubren que la verdadera victoria no se gana en la noche, se cultiva en el día. No puedes reclamar autoridad en la madrugada si vives en rendición a la oscuridad durante el día. La luz no se improvisa, se habita. Vivir en victoria espiritual nocturna no significa que nunca volverás a tener ataques, sino que sabrás enfrentarlos desde una posición de autoridad, no de miedo. Cada vez que eliges orar antes de dormir, declarar la palabra, cerrar puertas espirituales y caminar en consagración, estás fortaleciendo un muro invisible que protege tu alma. Y ese muro no está hecho de ladrillos, está hecho de fe viva, de comunión real con Dios, de decisiones firmes tomadas en lo secreto. Recuerda que la noche no es un territorio neutral. Es un campo donde las fuerzas espirituales observan, prueban y atacan. Pero también es el escenario donde los hijos de luz se levantan con firmeza. Dios no busca creyentes que reaccionen solo cuando sienten miedo, sino guerreros que establezcan dominio antes de que la oscuridad se atreva a tocar. Cuando entiendes esto, dejas de vivir como víctima de lo que ocurre en la madrugada, y comienzas a vivir como alguien que marca el ambiente con la presencia de Dios. Y no estás solo en esta batalla. Millones de hijos de Dios, alrededor del mundo, han enfrentado las mismas noches densas, las mismas sensaciones, los mismos susurros oscuros. Y han vencido. No porque sean más fuertes, sino porque aprendieron a habitar en la luz. ¿Tú también has pasado por noches así? Cuéntalo en los comentarios. Tu testimonio puede fortalecer la fe de alguien que hoy se siente solo en medio de la oscuridad. La victoria nocturna no es para unos pocos escogidos, es la herencia de todo aquel que camina bajo la autoridad del nombre de Jesús. Llegamos al punto más importante. No se trata solo de resistir ataques nocturnos, se trata de vivir en una conciencia constante de que Cristo ya venció. Apocalipsis 12:11 declara que ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de su testimonio. Esa victoria no se activa con miedo, sino con fe. Cuando entiendes que el enemigo ya fue derrotado en la cruz, tu postura en medio de la oscuridad cambia. Ya no oras desde el pánico, sino desde la certeza. Ya no clamas como quien ruega auxilio, sino como quien ejerce autoridad en el nombre que está sobre todo nombre. Antes de dormir, haz de tu habitación un altar. Ora con sinceridad, declara la palabra con firmeza, unge tu hogar con fe, y sobre todo, rinde tu corazón completamente a Dios. No dejes cabos sueltos, no te acuestes con heridas abiertas ni con puertas entreabiertas. Camina cada día como un hijo que sabe que la luz no es solo algo que lo rodea, es algo que habita dentro de él. Porque cuando la luz está encendida en el interior, ninguna sombra externa puede dominar. Y aquí está la promesa. Si perseveras en estos principios, tus noches dejarán de ser un campo de temor y se convertirán en un santuario de paz. El enemigo puede rondar, pero no podrá entrar. Podrá susurrar, pero no podrá dominar. Porque donde Jesús reina, la oscuridad no tiene jurisdicción. La noche ya no será tu enemiga, será el escenario donde la gloria de Dios brillará en silencio, como una lámpara que nunca se apaga.